Bueno, hola, hola y bienvenidos a una nueva entrega, un nuevo programa aquí en el podcast de Contracultura. Qué gusto poder estar nuevamente en un nuevo programa. Y están pasando tantas cosas en el mundo que es difícil a veces hacer un programa sectorizado, focalizado en algunos temas que además que están siendo sumamente difíciles de tratar, porque el mundo está llegando a niveles, digamos, de control, a niveles totalitarios que nunca antes se habían visto, sobre todo con el desarrollo vibrante, ¿cierto?, y rápido que han tenido las comunicaciones digitales. Bueno, esto se expone cada vez más complicado poder informar. Pero hace bastante tiempo que no estamos con un amigo para poder entender todo este panorama. Y qué mejor que un analista internacional como esos que vienen a Contracultura, como es Andrés Barrientos, que es ingeniero civil. Él además es, andinista, comparte el amor por la montaña. Es escritor además, entre muchas otras cosas, y ha estado en bastantes programas aquí en Contracultura. Hace algún tiempo que no hacíamos programas. Bienvenido, Andrés. Ya estaban preguntando por ti en algunos comentarios. ¿Cuándo vuelve Andrés Barrientos? Aquí está Andrés Barrientos. ¿Cómo estás, Andrés? Hola, Carlos. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Y como bien tú dices, hace tiempo que no estábamos en el programa, pero sin embargo aquí estamos de vuelta para nutrirnos un poco y discutir sobre el panorama global y también cómo eso va impactando tanto en nuestro continente como en nuestro país, que a veces parece tan aislado de la contingencia global, pero no lo es tanto. Así que gracias nuevamente por la invitación, Carlos. No, así es tan importante poder entender esto y poner las piezas del puzzle, ¿cierto? Para tener una mirada en altura y no perderse abajo en el bosque, con tantos problemas, con tantas cosas complejas. A ver, ya hicimos una introducción más o menos de lo complicado que está el escenario, eso no hay ninguna duda. ¿Por dónde te gustaría partir a ti? ¿Qué está en tu radio más cercano? Sí, en primer lugar me gustaría contarles un poco de cómo está el escenario de la economía global. Usualmente se nos habla de los países que van a crecer, las proyecciones globales, del crecimiento mundial, el crecimiento regional y obviamente de nuestros países que aparecen de vez en cuando, la proyección que hace la CEPAL de crecimiento, la proyección que hace el Fondo Monetario Internacional o la OCDE sobre el crecimiento de nuestras economías. Lo preocupante es que en el caso particular chileno estamos dentro de los 3 países que menos va a crecer y actualmente estamos en un escenario de deterioro, tanto económico, de empleo, y que está perjudicando también las relaciones sociales, en tanto el aumento de delincuencia y también de fuga de cerebros, que es lo que se conoce tradicionalmente como la salida de las personas más capacitadas de los países y yéndose a otros lugares a buscar más oportunidades. Y en ese contexto tenemos que entender que el sistema financiero global hoy está pasando un esquema de insostenibilidad. Unos hablan de que en algún momento, siempre están los agoreros, obvio, de las situaciones que pueden ser complejas para la economía global, tras el tema de la pandemia, no ha parado de subir prácticamente la deuda global, y esto tanto pública como privada. Entonces tenemos un sistema financiero que se ha nutrido de la emisión de bonos de deuda, y ya para que tengan el orden de magnitud de las personas, de la capacidad de la riqueza de cada país, el nivel de endeudamiento global ronda ya más de un 230% del Producto Interno de todo el globo. Y aquí la pregunta es, si uno lo lleva a nivel micro del hogar, ¿es sostenible una familia que tiene un nivel de deuda de ese tipo? Es una pregunta que nos deberíamos hacer todos para poner en contraste con el mundo que nos llevan y que están ofreciendo los gobernantes hoy a las generaciones futuras. Y lo otro, dentro de este mismo contexto, tenemos que ver cómo se van haciendo estas pugnas entre el sistema monetario internacional, hoy dominado principalmente por el dólar como moneda hegemónica, pero donde empiezan a emerger
algunas alternativas, obviamente no del poder como el que tiene actualmente el dólar, con todos los tratados de comercio, etcétera, sino que empiezan a surgir como alternativas para el mundo libre. En este caso me refiero a Bitcoin, que es una alternativa que está surgiendo hace 10 años atrás por los grandes inversores mundiales, era considerada una estafa. Sin embargo, hoy lo que estamos viendo es que los grandes inversores, por ejemplo BlackRock, Vanguard, etcétera, BlackRock en el específico ha Ujú. presentado solicitudes a la SEC, que es la entidad que aprueba y controla el sistema económico en los Estados Unidos, el ente regulador, mejor dicho, presentó un ETF que es basado en Bitcoin. Entonces tú empiezas a decir, mira, parece que no era tan malo, parece que no era tan estafa lo que decían estos agoreros del pesimismo, que decían que Bitcoin no era algo viable. Entonces vamos viendo que se considera una alternativa. Por otro lado, se suma a la persecución que están teniendo distintas entidades que Ujú. generan este sistema alternativo de finanzas. Y en el tercer lugar, lo que también estamos viendo es que el sistema global financiero también está entrando en tensión por, diría, la desprolija eh, relación internacional que ha tenido los últimos tiempos Estados Unidos, sobre todo el gobierno de Qué, Biden, qué elegante manera de respecto... decirlo, ¿ah? Desprolija, Mm, muy elegante para lo que sí, ha hecho Biden. sí, es que, claro, me refiero a desprolijo por Lógico. el desastre del desarme del sistema internacional Ujú. que ha tenido Biden y que ha llevado a que países de la órbita que se consideran no cercanas al mundo libre, como se conoce tradicionalmente, estén buscando alternativas para romper la hegemonía del dólar. En este caso, los BRICS, lo que son China, la alianza China-Rusa, con cierto aporte también de la India, aunque India con China tienen un conflicto geopolítico y espiritual, por así decirlo, mucho más fuerte. Pero la idea de fondo ahí es que hoy tenemos un sistema que parecía hegemónico y que hoy se está viendo contrarrestado por los países emergentes que se están uniendo, eh, como son China, Rusia y otros, Irán, por ejemplo, que están teniendo alianzas armamentísticas, alianzas nucleares, y que obviamente amenazan la, el orden social libre, por así decirlo. Y eso obviamente tiene consecuencias a la larga después en todo el continente americano, en toda su extensión, tanto por las relaciones comerciales, tanto por las entidades regulatorias y también por la influencia eh, geoeconómica dentro de los mismos países. Compras de empresas estatales por parte de entidades públicas de otros países, injerencia en tanto a los sistemas de infraestructura, que podrían considerarse muchos como infraestructura crítica, Ujú. que son las redes de alta tensión, la construcción de los embalses, la construcción de los puertos, que es el caso, por ejemplo, como podemos ver en Perú, que hoy está siendo prácticamente controlado por China, etcétera. Y ese largo etcétera que hay detrás de todos estos movimientos del tablero de ajedrez global están obviamente poniendo en tensión y generando todas estas policrisis que nosotros citamos Sí, del documento del World Economic recuerdo, Forum en el claro. programa anterior. Que lo estamos viendo ahora en todas partes, eso de la policrisis. Hicimos un programa de eso muy interesante, ¿cierto? Que había este augurio de las policrisis, que iban a empezar a esta suerte de mini estallidos, ¿cierto? De mini descontentos sociales que iban a empezar a ocurrir. Obviamente ellos saben que al apretar el cinturón de la manera que lo están haciendo, obviamente va a haber una reacción. Por eso el mismo señor Schwab habla de que hay que prepararse para un mundo con menos, ¿cómo lo dice él? Más hostil. Más hostil, exactamente. Entonces ellos, obviamente eso tiene que estar dentro del cálculo y ahí hacen el pronóstico, ¿cierto? Para quedar como aquellos que saben perfectamente lo que está pasando y se van anticipando. Sí, mira, de ahí me deja hacer un paréntesis. Entonces, cuando te establecen este marco Ujú. global de análisis, como de policrisis, te dicen, ya,
vamos a tener una proliferación de actividades económicas ilícitas, como si no existieran ya. Entonces te dicen, bueno, y las actividades ilícitas se hacen a través de sistemas criptográficos donde no se pueden rastrear las identidades, por lo tanto lo que tenemos que hacer es prohibirlas o regularlas. Un mecanismo más contra la libertad. Después Exacto. te dicen, tenemos mucha reacción frente a las políticas que estamos realizando para el bien común o el bien global. Entonces todos los grupos que son considerados o que se organizan para ir en contra de este tipo de políticas, que son muy lejanas por supuesto al capitalismo originario, terminan diciendo, perfecto, estos grupos extremistas y radicales tenemos que censurarle las redes sociales y cerrarle las cuentas, sus canales, etc. Y ahí surgen las comisiones de desinformación que terminan dando recomendaciones para tomar política pública y simplemente generar un decreto para que el Poder Judicial también genere órdenes para cerrar cuentas. El caso muy particular y común que ocurrió en Brasil, por ejemplo, Sí, donde claro. hubo cierres de cuentas de diputados en ejercicio en Brasil por emitir opiniones a favor del expresidente Jair Bolsonaro, y que cerraron cuentas, cerraron canales alternativos de noticias y de análisis, etcétera, con órdenes específicas. E incluso cuando ya es muy fuerte tu nivel de influencia, te buscan alguna manera para poder llevarte y ponerte tras las rejas. Y así una seguidilla de situaciones. Entonces, Pero en nombre de la democracia, en nombre de resguardar la exacto. democracia, no te olvides de ese pequeño detalle porque eso lo cambia todo. ¿Ah? Bueno, lo mismo pasó con en nombre de la salud pública. Usted Sí, tiene que quedarse con problemas, dejar sus problemas solo en casa, no sí. hacer deporte ni nada, porque es un Interesante riesgo eso para que la mencionas sociedad. porque en el caso, ponte tú, para ver cómo permean esto, yo hice un documental hace bastante tiempo atrás y hablaban de esta liga, no recuerdo el nombre específico, si era Liga Anticorrupción o un mecanismo anticorrupción que querían meter finalmente al Estado. Esto partió, creo, en el gobierno de Bachelet. Y ese es un plan de Soros, ¿cierto? Que ahora te lo están vendiendo en la nueva constitución y el objetivo que tiene es ir reemplazando, no es vigilar la corrupción. No es que no haya más corrupción, porque son los mismos corruptos que te dicen nosotros nos vamos a fiscalizar nosotros mismos, ¿cierto? Y si tú hablas de mí en contra, te vamos a meter preso. Para eso tenemos Pero ese es un intento por reemplazar al Poder Judicial, por hacer un sistema de justicia aparte, fuera del Estado y que vaya reemplazando. Eso te lo están vendiendo ahora como la gran panacea, como si esto fuera algo, un gran bien, ¿cierto? Y es más Sí, de la misma retórica de lo que claro, dices después tú. te dicen, claro, y después te dicen, bueno, tenemos problemas de costo de la vida. Claro, todas las personas sienten que hoy ir a comprar pan es más caro, poner gasolina a tu auto es más caro, transportarse en el transporte público es más caro, etcétera. Pues bueno, la solución que te dan es endeudamos el país, emitimos bonos, endeudamos más el país y entregamos subsidios o bonos a las personas directos, ya sea por los distintos mecanismos que tienen los organismos públicos, y pan para hoy y hambre para mañana, es decir, las generaciones futuras van a heredar una deuda de la irresponsabilidad de los gobernantes de hoy. Entonces tú vas viendo de que para cada problema te generan un problema futuro, es decir, lo postergan. Sin embargo, a eso hoy hay muchas más personas que están enterándose de cómo estos mecanismos generan una farsa del sistema democrático, y que obviamente tarde o temprano esto va a tener que cambiar. Y eso está mostrándose en ciertas reacciones que también en distintos países del globo respecto a este tipo de políticas. Ujú, ujú. Ahí es clave entender el modelo que nos están implantando, ¿cierto? Donde ese famoso no tendrás nada y serás feliz parte por que primero no puedas elegir, ¿cierto? Porque el Estado va a elegir por ti. Para eso tienen una agenda, que es la Agenda 2030, que te dice, bueno, para salvar al planeta usted va a tener que comer esto, hacer esto, no va a poder ir a tales lugares, y restringen una serie de cosas en función de eso y el famoso tema climático. Pero a la vez, tú hablaste de la deuda, los países se endeudan, y ese es también el objetivo, que absorber a los países, a los estados-nación a través de la deuda. Una vez que el país está absorbido,
Mira lo que hace Boric, por ejemplo. El gran peligro de Boric era que sabíamos que el país lo iba a dejar en una situación, yo lo anticipé hace mucho tiempo atrás, en una situación catastrófica económicamente, y ¿a dónde va a ir a pedir plata? ¿Cierto? Va a seguir endeudando al país y entregando cosas claves de la infraestructura crítica, como por ejemplo lo que mencionabas tú, algunos puertos, carreteras, etcétera, para que se siga notando la inversión, pero en el fondo están entregando al país o al Banco Mundial o al Fondo Monetario Internacional. Y en el plano de las personas es no tendrás nada y serás feliz, no tendrás un auto, que ahora ¿para qué vas a querer un auto si lo puedes arrendar? ¿Cierto? ¿Para qué vas a querer un refrigerador si también lo puedes arrendar? Entonces, es un corporativismo como nunca antes se ha visto. Es impresionante poder Sí, entender ese fenómeno. Porque en el sí, fondo quieren que no totalmente. tengas nada, que todo lo arriendes, que todo, ni siquiera el país, ¿cierto? Todo le pertenece a las grandes corporaciones. Sí, y para que nos demos cuenta un poco en perspectiva, tenemos que recordar muy bien que nosotros el año 2007, no es hace tanto tiempo, ¿ah? El año 2007 Chile tenía una deuda que no superaba el 4%, ¿ya? Una deuda pública neta que no superaba el 4%. Teníamos superávit, teníamos una economía bastante pujante, teníamos crecimiento económico, es decir, el incremento de los salarios de las personas también en el tiempo, una proyección de bienestar eh, mucho más importante de la que tenemos hoy, donde ya el año pasado, el año antepasado, mejor dicho, bueno, ya va a ser antepasado, el 2022, ya se marcaba una deuda del 38%. Y es más, lo que es preocupante es que tenemos un grupo importante de economistas que tienen posición pública, Uh-huh. que tienen visualización pública, podríamos decir que son intelectuales públicos desde el área de la economía, que sostienen que endeudarse al 60% es algo que debería ser, es algo bueno. El keynesianismo está arraigado fuertemente, mejor dicho, en las distintas escuelas de economía y ciertos sostenedores de la opinión pública en este país. Y eso es no solo Chile, sino que en Latinoamérica, Hispanoamérica en general, no tienen problema los gobernantes en aumentar la deuda sabiendo que tienen bienestar, votos presentes Uh-huh. y desastre futuro. Y eso es muy interesante porque la deuda pública ni siquiera es temática dentro de los debates No. presidenciales. La reducción del aparato burocrático del Estado tampoco es tema dentro de los debates nacionales. Bueno, Milei está haciendo una diferencia en este caso en Argentina, señalando que va a hacer un recorte de más de 10 ministerios en la Argentina. Bueno, si lo va a poder lograr hacer es otra cosa, pero instalar esos conceptos son sumamente claves para poder hacer un sistema económico y social que sea sano, perdurable y que podamos heredar a nuestros hijos un mejor país. Todas estas situaciones además tienen consecuencias importantes en la paz social. Cuando tú subes los impuestos, hay más agencias de abogados, expertas tributaristas para hacer disminuir impuestos. Uh-huh. Cuando tú tienes más abogados en el sistema y tienes un sistema más engorroso, no tengo nada contra los abogados de esta materia, por supuesto, pero el punto que quiero hacer es, cuando tú tienes un sistema mucho más engorroso para poder realizar tus actividades de forma libre, en este caso más regulaciones, más permisos, más trámites, lo que haces es aumentar el sistema de corrupción, de potencial corrupción de un país. Y eso es lo que nos está pasando hoy. Primero, no estamos creciendo. Segundo, la inversión privada no es un gran tema. Tercero, no hay proyecciones de crecimiento real, porque tenemos grupos políticos que son el hegemón hoy en Chile, que no les interesa el crecimiento y que eso pueda traer bienestar. Y además tenemos una centro derecha que usualmente no tiene ningún problema en seguir endeudando el país y seguir teniendo las condiciones que tenemos hoy para simplemente su bienestar pasajero. Entonces, es un escenario que es bien complejo y no se va a cambiar si no transformamos nuestras mentes. Exactamente.
Bueno, eso es lo que de alguna manera está pegando tan fuerte, ¿cierto? Más allá de las soluciones que pueden venir a ofrecer los políticos, que la gente ya no cree mucho, todo lo pone en duda y con cierta razón también, pero es como tú decías, instalar el discurso, ¿cierto? Instalar el discurso es sumamente importante, es algo que la derecha no tiene idea de hacer, porque no cree en eso, no se la cree. La izquierda sabe que el lenguaje construye realidad y han construido un verdadero imperio en base a eso, además con un apoyo económico de los capitales más importantes del mundo. Pero Claro. eso es fundamental entenderlo, más allá de si los gobernantes que a lo mejor vamos a mencionar hoy día en el programa, no estamos diciendo que sean la solución, que sean la panacea, nada, estamos tratando de hacer un análisis, porque hay mucha gente hoy día que dice, no, trabaja para el otro lado, etcétera. Vamos a ver ahora quién es quién y por las acciones finalmente se van conociendo a las personas. Pero había una reacción, ¿cierto? Lo que sí no podemos negar es que había una reacción a esta ola de progresismo global, o al menos así se ha visto en las urnas. La gente está molesta, por decirlo menos, por ser elegante, ¿cierto? Tiene mucha rabia con lo que está pasando, porque le están quitando todo y los gobiernos ya no están gobernando para las personas. Entonces había una ola de reacciones, ¿cierto? Al progresismo global, lo que Así podríamos llamar. es. ¿Qué te parece lo que ha pasado, por ejemplo, en Nueva Zelanda? Bueno, el caso de Milei, que estabas comentando, otros países como Irlanda, Países Bajos, España. Y terminemos con Chile. ¿Qué te parece lo que está en Estados Unidos? Está pasando lo mismo. Trump está liderando, no tienen cómo pararlo. Y están Así es. aterrados. Sí, Carlos, mira, aquí lo que estamos viendo es que se están dando las condiciones naturales producto de un esquema completo de políticas que tienden a agredir tanto a la propiedad privada. Cuando hablo de la propiedad privada me refiero, por ejemplo, que los agricultores tengan su ganadería, la exploten, le den alimentos a su ganado, vendan la carne, etcétera, y que estén acompañando en todo el proceso productivo. Entonces llegan burócratas de Bruselas, en este caso me refiero a la Unión Europea, Uh-huh. ponen reglamentos a países que tienen condiciones muy distintas, unilaterales, y empiezan las restricciones, y obviamente este es el pueblo, se levanta para ir contra estas políticas. El caso Países Bajos es brutal. Le invito a los que nos están escuchando de que revisen los casos que están ocurriendo en Países Bajos. En Países Bajos se han aprobado políticas para reducir las emisiones de metano, que son uno de los componentes más relevantes del el cambio climático, de la afectación del clima. Entonces, ante eso, lo que están diciendo es reducir el metano. No están diciendo maten a su ganadería, pero reducir el metano es directamente hacerlo. Es como, claro, reducir el carbono, al final el carbono eres tú, es lo mismo. En este caso es Exacto. la Entonces, vaca, no son los pedos de la vaca, es la vaca. claro. Entonces, claro, toda la agricultura tan importante que es para Países Bajos, en este caso, con este tipo de regulaciones estatales, burócratas sentados que quieren regular la vida de la gente, empiezan a tener consecuencias. Entonces han tenido protestas de los agricultores que no necesariamente son de derechas, ni son múltiples, son personas agricultores que están descontentos porque no le dejan trabajar. Punto. Los medios de comunicación tienden a tratar de encasillar a estos grupos de ciudadanos que realmente se mueven por causa justa. Entonces, ante ese nivel de agresión, tenemos políticas muy permisivas que ha tenido España, por ejemplo, con toda la acogida de refugiados, el caso italiano, el caso que ha sucedido también en el caso de Nueva Zelanda con las políticas keynesianas de los últimos gobiernos socialistas. Y ahí vemos toda una mezcla de un mix de políticas progresistas que terminan tanto agrediendo la libertad, al sistema de esquema de libertades personales, terminan generando guetos con estas políticas de migración, que hay muchos países, esto entre paréntesis, de que utilizan el fenómeno migratorio como guerra híbrida. Y en el caso latinoamericano no hay ninguna palabra sobre esa materia. Tú
tomas los principales diarios del país y no hay ningún análisis crítico, un Nada. análisis importante sobre el fenómeno de las guerras híbridas. Podemos encontrar algunos documentos menores dentro de las academias de guerra, dentro de los países, pero como usualmente los intelectuales de las academias de guerra no tienen una visualización pública, sus informes son no leídos, son vistas más como un paper académico y nada más. Pero en el caso europeo, las guerras híbridas se la han tomado en serio. Han habido evidencias de ataques a la Unión Europea, a Polonia, a Hungría, de migrantes que los ponen en las fronteras en pleno invierno, por ejemplo, en el caso de la frontera de Belarus, la frontera que enviaron migrantes de países arábicos a atacar y entrar a la frontera polaca. Los polacos, ¿cómo reaccionaron con eso? Con vallas de seguridad, con enviar tanques, enviar a la armada, enviar al ejército para proteger a su población. Y de eso aquí en Chile no vemos absolutamente nada. Y eso refleja que el Estado de Derecho, el sistema institucional, está en una grave crisis, pero no por culpa de las fuerzas de orden y seguridad, sino porque es por la anomia política de no querer hacer nada. Y aquí viene la pregunta que uno se tiene que hacer. ¿Esto es no hacer nada porque no te das cuenta, no sabes cómo hacerlo cuando tienes las atribuciones? ¿O simplemente lo dejas porque es parte de tu visión de cómo debe transformarse la sociedad para derrotar al sistema institucional que tienes vigente? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos, porque Sí, claro. los medios de comunicación están ayudando en este sentido de mostrar las implicancias de la delincuencia, los guetos, los loteos irregulares, los que se ocupan de terrenos, todo este esquema. Sin embargo, las soluciones las postergan para a futuro, para posteriori. Sin embargo, otros países se ha mostrado y demostrado que han acabado con este tema o constantemente están resguardando sus fronteras con los elementos que le mandata la ley. El caso polaco, ahí les invito también a que lo vean, busquen guerra híbrida Polonia, y se habla efectivamente que Rusia, Irán, utilizan el esquema de las guerras híbridas para poder agredir la interna de los países. Sí. Porque hoy, Bueno, y porque Estados esto, para Unidos, ir cerrar, Estados claro, Unidos se lo hace a sí mismo incluso. tal cual, de O sea, hecho, con el caso Chile también, mexicano, claro, con el con el caso de la caso mexicano. Sí. frontera, lo que está pasando en Chile, lo que ocurre en Colombia en la frontera con Venezuela, lo que ha hecho, bueno, Perú ha sido un poco más duro en esta área, ha tenido más convicción y de manera transversal, ahí como que en Perú, cuando ocurren cosas que son de agresión a la nación, derechas e izquierdas están en la misma parada. Eso es un caso Sí. bien interesante. Pero a lo que iba con esto, Carlos, es que vean que los esquemas de agresión institucional o a los países, a las naciones hoy, no necesariamente se brindan a través de tanques, aviones, barcos y misiles, sino que los sistemas de agresión hoy pueden tener múltiples causales. Puede ser a través de la migración, puede ser a través de los ataques cibernéticos. Revisen cuántos ataques cibernéticos hemos tenido a la fecha. Una de las grandes economías del mundo hoy es el cibercrimen. Y está dentro de las principales economías globales. Sí, claro. Entonces, todos esos temas, Sí. para cerrarte la idea, todos esos temas hoy no son tratados con la seriedad Para nada. que se necesitan para poder contrarrestarlos. Para eso tú necesitas hacer contrainteligencia, necesitas hacer un trabajo formativo importante de la administración pública, un trabajo formativo de los ejércitos, de las policías, un trabajo formativo de los políticos, que son los que tienen que tomar decisiones y no estar en Narnia. Y hoy eso no lo estamos viendo en Chile. Pura decisión cortoplacista con un afán electoral para obtener el dinero y el caudal de los fondos que te entregan por los votos que obtienes y finalmente dejando a la deriva a una población que te paga los impuestos mes a mes. Terrible. Tal cual. Tal cual.
Imagínate, una sola investigación seria que se hubiese hecho, por ejemplo, del tema de los ciberataques, que hubo para el 18 de octubre del 2019 y se caía completamente la tesis de la cosa espontánea, por ejemplo. Sí, pero si tú te fijas, han hackeado bancos, hackearon Banco Chile, Banco Estado, se ha hackeado Servicio Civil, Al se ejército. hackeó, se hackeó el ejército, se hackeó Carabineros, se hackeó ahora recientemente el sistema GTD que tenía los servidores, y ahí cayeron muchas instituciones que están paralizadas, tanto públicas como privadas, etcétera. Recién, bueno, el senador Kenneth Pugh es uno de los que ha impulsado fuertemente el tema de preocuparnos por la ciberseguridad. Y yo me saco el sombrero por este senador que tiene una preocupación genuina, pero claro, es uno en un desierto, ¿no? Eh, Hay un tema muy, muy, muy importante ahí a desarrollar, tanto en el país como en Latinoamérica. Ahí, obviamente, ¿cómo es posible decir que no se detectaron en su momento que entró tantas veces el avión iraní de manera ilegal, irregular al país y que no se sabía qué venían a hacer? Es realmente de Está locos. claro, está claro que los políticos están vendidos. Esa es ¿cierto? La mayoría están vendidos a esta agenda y creen esta cuestión a pie juntillas, que esta es la solución para salvar el mundo, el planeta, la migración, los derechos humanos, que son antihumanos porque acaban con las vidas de las personas y les quitan sus libertades, sus ganas de vivir, su dieta, etcétera. Pero España es otro caso. ¿Qué ha pasado en España? ¿Cómo ves tú la situación en España? Porque curioso que mientras Sánchez se corona en el poder, ¿cierto? Y se hacen los reclamos pertinentes al Parlamento Europeo, justamente no llega nadie, ¿cierto? Hay una complicidad de la Unión Europea en esta, digamos, en este golpe de Estado que llaman muchos de Sánchez. ¿Qué opinas tú de eso? Bueno, lo que está pasando en España es simplemente brutal, en el sentido de que es tan dañada la economía de España que están teniendo problemas con el paro, que le llaman el paro juvenil. Cada vez menos gente quiere trabajar, cada vez tienen menos espacios de innovación. Una de las principales empresas constructoras de España, Ferrovial, muda su sede principal a Países Bajos porque los impuestos ya son impagables y necesitan más alternativas de innovación para poder competir en el mercado norteamericano, porque esa empresa se fue para allá. Y así, cada vez más engorroso el sistema. Y además recordemos que ellos tienen un sistema de control territorial o de división político-administrativa que tienen comunidades autónomas. Y eso lo que ha hecho en el tiempo es seguir engordando el tamaño del Estado, la deuda y también la conflictividad en el mismo Estado español con los grupos separatistas. Y lo que pasó ahora con el presidente Sánchez y los grupos separatistas de Cataluña es que, en palabras de políticos españoles, en palabras de instituciones independientes de España y en palabras de los mismos gobernantes de hoy, Ujú. hace meses atrás, es que lo que hicieron, este pacto de amnistía, no está dentro del ordenamiento constitucional, por lo tanto es un quiebre del Estado de Derecho y unos ya hablan de golpe de Estado Sí. a la chavista, sin armas, pero con todas las violaciones a las reglas, las leyes, a la convivencia interna. Entonces, en este caso, claro, tienes un rey, por un lado, que está ahí mirando expectante, que no tiene nada que hacer porque tiene las fuerzas políticas tomándose las instituciones, y por otro lado, una Unión Europea que su silencio habla, dice mucho, que se preocupa por Hungría, que se preocupa por Polonia, pero cuando quiebran el Estado de Derecho en uno de sus filas, ahí no hay problema tampoco. Sí, claro. Y eso es importante también tener en cuenta, porque España Ujú. tiene una muy fuerte relación también con Chile. eh, un- un- Tienen distintas asesorías que hacen a Chile, cooperación. Tenemos una hermandad, por así decirlo, con este país muy importante. Bueno, venimos también de allá, por supuesto, y eso
lo que ocurre en España también tiene repercusiones acá, sobre todo con estas alianzas que se empiezan a dar entre Sánchez con Maduro, con la complicidad de los distintos dictadores y gobiernos socialistas que están dentro del orden de la iberosfera. Entonces hay que tener ojo con estos procesos porque realmente son preocupantes de que haya eh, tanta complicidad con que esto se dé de forma natural y que no sea una agresión a la democracia. Entonces salen un grupo de personas a protestar a favor de Trump y ya son tildados de ultraderechistas, fascistas, antidemócratas, insurreccionales, etcétera. Pero aquí ocurre de manera en el mismo Congreso de los Diputados en España y no pasa nada, no hay ningún medio importante que señale esta situación de carácter golpista que se da para desgracia de los hermanos españoles. Increíble. ¿Viste un whistleblower que dijo el otro día el tema de que habían hasta que Obama había generado un gobierno paralelo antes de irse? Le dieron, tenían identificadas a las personas que le habían dado un me gusta a Donald Trump. O sea, ese es pero ojo, Andrés, que esto es el nombre de la democracia, como siempre decimos acá en el canal. Es siempre el nombre de la democracia, ¿cierto? Ahora, sí. El peligro que yo creo que muchas personas no anticipan, y te quiero ver tu perspectiva en eso, es cómo tú sabes, cuando tú ya tienes un gobierno tan corrupto, cuando tienes un gobierno involucrado en tanta corrupción, en tal nivel de corrupción, que ya prácticamente no es un gobierno, es crimen organizado, ¿cierto? Obviamente ellos no se van a querer ir del poder. Y ese es el gran problema en que nos hemos metido ahora, también en nombre de la democracia. No sé qué opinas tú de eso, pero es muy difícil sacar a esta gente porque ellos saben, por ejemplo, en el caso de Trump, que esta vez, si Trump no persiguió a nadie, que cometió un gran error ahí, porque nunca persiguió a ningún oponente político, hicieron lo que quisieron con él. El otro día un analista que es muy inteligente decía, ahora le tienen miedo porque este va a venir recargado y va a actuar el Partido Republicano, las huestes leales a él por supervivencia. Ya aquí ya cambió la cosa y le tienen miedo porque le han hecho tanta cosa que ahora saben que va a haber una venganza. Entonces, ojo con ese tipo de cosas. Sí, aquí a mí me gusta recordar siempre una frase respecto al tratamiento que tenemos que tener como nuestra visión de un Estado para la libertad. Y me recuerda mucho a la Constitución de la Libertad que habla Friedrich Hayek, que él escribió alrededor de los años 60, donde él dice que la sociedad libre necesita medios permanentes de restricción de los poderes del gobierno, sin que importe cuál pueda ser el objetivo particular del momento. Y esta frase es tan clave que nos sitúa a pensar de que siempre un ordenamiento constitucional para un país tiene que basarse en pensar y suponer de que qué pasaría si mediante los votos elegimos un tirano por error. ¿Qué hacemos? Entonces ahí es donde uno se empieza a hacer las preguntas de estirar al extremo cuáles son las facultades que podría tener un tirano en un orden constitucional que se tenga. Y ahí es donde uno empieza a decir, oye, mira, parece que esta norma podría eventualmente un tirano hacerse del poder de tal manera. Con esta otra norma, mira, podrían agredir estos derechos y libertades fundamentales de una manera mucho más simple. Mira, por este lado, quizás el gobernante, si que tiene una actitud muy autoritaria, pueda empezar a determinar políticas porque el ordenamiento constitucional se lo permite, que agreden la libertad de desplazamiento de la gente. Mira, con esta otra norma, potencialmente se podría restringir la actividad acuícola, por dar un ejemplo más. Entonces, esa concepción de lo que significa un orden constitucional para la libertad, para los ciudadanos, es sumamente relevante y yo creo que ha estado muy alejado dentro del debate público en nuestro continente. Recordemos que cada ciertos periodos de tiempo las constituyentes aparecen en Ecuador, en Colombia, en Perú se ha buscado
con Castillo querían hacer una constituyente, no lo lograron, con el caso chileno, que ya vamos en el tercer proceso constituyente, el primero iniciado por Michelle Bachelet, con los diálogos constituyentes, con gasto público incluido, el segundo con el mamotreto rechazado el 4 de septiembre, y ahora el tercer periodo, me gusta decirle tercer periodo, por supuesto, que es el que se está proponiendo el día de hoy. Y de todos ellos, todos los debates que rondan dentro del mainstream media es cero respecto a constreñir el aparato de los poderes del gobierno y el aparato gubernamental. Es más, lo que se está dando es muchas más facultades al gobierno por sobre las libertades que sí se van, por supuesto, también a reconocer dentro del texto que se está planteando, pero que en este caso, en un costo-beneficio, obviamente, el aumento del poder del Estado te da para que siga aumentando y aumentando, como es la tendencia que tenemos hoy desde el orden global. Más claro imposible con ese tema. Para eso son las constituciones, ¿cierto? Para restringir, para que la gente lo entienda súper bien, para restringir el poder del Estado, no para darle más poder al Estado por sobre los ciudadanos. O sea, este es el mundo al revés, que lo estamos viendo en todo orden de cosas. ¿Por qué no lo íbamos a oír también en el ámbito constitucional, no? Sí, de hecho, si te das cuenta, gran parte de estas discusiones fueron las discusiones que tuvieron los Founding Fathers en los Estados Unidos, y que si hoy están teniendo problemas es porque se han ido alejando cada vez más de esos cimientos fundacionales. De hecho, la Carta de Massachusetts del año 1768 decía que en todos los estados libres existe una constitución fija, y que como el Poder Legislativo Supremo deriva su fuerza y autoridad de tal constitución, no puede exceder los límites de ella sin destruir sus propios cimientos. Mira qué sabio. Imagínate, claro. En esa época, hace varios siglos atrás, ya nos hablaban de la importancia de esto, la importancia de entender de que los hombres somos los seres humanos, somos la persona humana, somos seres vulnerables, seres falibles, seres que nos equivocamos, de que podemos errar. Entonces no tenemos, por supuesto, constituciones perfectas, pero cada ordenamiento constitucional que derive con mayores atribuciones y poderes al gobernante va a ser una agresión al sistema de libertades de las personas. Entonces, ojo ahí, que eso es sumamente importante. Yo recuerdo muy bien hace unos varias semanas atrás, invité a algunos seguidores en mi cuenta de Instagram a leer 2 libros fundamentales que les van a hacer mucho sentido desde el debate constitucional. No es necesario ser abogado, yo no soy abogado, soy ingeniero, pero te haces tener un sentido de lo que es el orden social para un orden constitucional y cuál es el objetivo del fin último, que no es darle atribuciones al Estado. El fin último es el reconocer los derechos inalienables de las personas. Y ahí hay 2 textos que son muy, muy interesantes, que es uno muy breve, que es la ley de Friedrich Bastiat, que es notable, y otro libro que se llama Camino de Servidumbre, de Friedrich Hayek, en el cual, por ejemplo, el Camino de Servidumbre relata por qué el orden socialdemócrata y el intervencionismo termina deviniendo en totalitarismo. Eso es bien interesante para tenerlo en consideración también dentro de todo este proceso donde se omite los temas de principios y se termina analizando simplemente ciertos articulados, ciertas propuestas, y que en definitiva no van al meollo del asunto del por qué un texto. Y bueno, si nos salimos un poco de ese marco del texto mismo, es de entender el proceso, que era lo que hablamos delante, Carlos, ese proceso de cómo se ha venido gestando, del por qué, quiénes son los que han llamado a hacer nuevos pactos sociales en el orden global. Yo lo escuché en las Naciones Unidas, yo se lo escuché a Antonio Guterres. Él fue el que señaló que había que hacer nuevos pactos sociales cuando inició una de las tantas policrisis, en este caso la crisis sanitaria del COVID. O sea, hay una enfermedad
tenemos que hacer nuevos pactos sociales. ¿Cómo te entiendes tú Claro. eso, Es que tú lo estimado amigo? explicaste, creo que lo explicaste tú en un programa, hablaste de lo que significaba el pacto social, qué es lo que era un pacto social, y lo explicaste muy bien. Recordemos, ¿qué te parece? Recordamos a Frédéric Bastiat, ya que lo citaste, porque mira qué frase dice, hablando del tema constitucional, dice, la ley ya no es refugio del oprimido, sino el arma del opresor, entre otras cosas que dice. Sí, por eso es tan bonito ese texto, lo pueden encontrar en internet. La ley de Bastiat tenía una apreciación muy interesante sobre el concepto de la ley, lo que significa y cómo esta también puede ser transgredida cuando tienes personas que tienen demasiadas atribuciones y poderes. Hay otro texto también que se relaciona mucho con Bastiat, pero nos vamos ahora a lo contemporáneo, que es Niall Ferguson, que es un historiador británico muy distinguido, y tiene un libro que me hizo mucho sentido cuando lo leí el año que vino. Vino el 2015, si no me equivoco, y fui a una de sus conferencias, compré su libro, se llama La Gran Degeneración. Y él lo que analiza, como historiador económico, lo que analiza es por qué se está deteriorando el orden occidental. Y parte de su análisis es que nuestros gobiernos están rompiendo los pactos intergeneracionales porque están dejando una carga muy fuerte de compromisos económicos a los hijos y los nietos, que es parte de lo que hablamos acá. Y además dice que los mercados están cada vez más distorsionados por las regulaciones que son cada vez más complejas. Y eso que terminan tratando de curar, termina siendo una enfermedad, cada vez con más reglas, más regulaciones. El caso de la ley Uber, por ejemplo, en Chile, que se está implementando una ley Uber y cerca del 80% de los Uber van a tener que dejar de funcionar. Hay gente que trabaja y vive de eso, personas desempleadas que usan su automóvil como medio de subsistencia. Entonces, realmente de loco. Y otra cosa más que dice es que el imperio de la ley se va convirtiendo en el imperio de los abogados. Mira. Y la sociedad civil cada vez es más sociedad incivil, donde esperamos que el Estado nos resuelva todos los problemas. Qué buena frase nos deja ahí Niall Ferguson para reflexionar, porque te das cuenta que es así. Cada vez es más difícil entender tu declaración de impuestos. Por lo tanto, tienes que buscar, si tienes empresas, abogados tributaristas, contadores, estarse actualizando sobre las materias, las regulaciones impositivas van cambiando año a año con las circulares y con los decretos que saca el Servicio de Impuestos Internos. Cada vez es más engorroso, más complicado, se te hace más difícil la simplificación de la vida. Hoy está de moda en Chile el tema de los trámites y los permisos, que ahora a los ciúticos le dicen permisología, que están retrasando proyectos de inversión de 10 años de atraso, 8 años. Entonces así tú dices, ¿cómo vas a poder permitir que personas vengan a invertir desde el extranjero cuando tampoco conocen bien las leyes y la están cambiando año a año? Comenten los que están tratando de sacar algún permiso en alguna municipalidad. Yo he sabido una cantidad de reclamos, una cuestión impresionante. Los permisos están atrasando, están demorando. Todo eso es por diseño. No me vengan se junta, claro, que hay gente ineficiente, ese es un factor, pero al mismo tiempo ellos mismos te dicen que hay que meterle inestabilidad al país y desactivar la economía y que se vayan las empresas, si no las vamos a quemar, y que no queremos emprendedores. O sea, ¿de qué estamos hablando? Es como obvio. Exactamente. Andrés, sé que estáis medio corto de tiempo. Para terminar, a ver, que veo que no vas por el a favor, entonces. No podía ser, ¿cierto? Ves que te has mantenido firme en la misma postura, porque yo creo que has hecho el trabajo, ¿cierto? Hay una cosa de que la gente que ha hecho el trabajo, ha estudiado las agendas, se ha metido a estudiar en profundidad de qué se trata esto, no se deja engañar fácilmente y mantiene su postura. ¿Crees que eso está pasando de alguna manera? Porque me doy cuenta que por el a favor no vas. Efectivamente, Carlos, yo no voy por el a favor, así como me preguntaron hace unos días atrás y les señalé, yo estoy en contra del cambio constitucional desde que escuché que iba a haber un cambio constitucional en el 2015, así que me mantengo en contra, porque veo que hay muchas situaciones que veo riesgos, tal como hablamos anteriormente, de cómo enfrentar una constitución, cómo entender una constitución. Para mí, cualquier constitución
o proyecto constitucional que implique que no se puede hacer un desmantelamiento progresivo del aparato burocrático del Estado, es decir, ir reduciéndolo para ampliar los márgenes de libertad económica, social en las vidas, para mí es algo negativo. Entonces, por lo tanto, yo no puedo estar promoviendo un texto que en este sentido sería más interventor que el actual. Y para darte algunos ejemplos que ya están ocurriendo hoy, Carlos, es que la gente dice, no, pero que incluir una norma del cambio climático es algo que corresponde porque el cambio climático existe. Perfecto, yo puedo decir, sí, hay evidencia de que hay variaciones importantes en estacionales de lluvias, estacionales de algunos ríos que cambian los cauces, etcétera, aluviones en ciertos sectores donde antes no habían, desertificaciones, existe, eso hay. Como también existe más vegetación en algunos lugares de la Amazonía, como también existen algunos lugares con mayores enfriamientos, caso Kazajistán, por ejemplo, cuando yo escuché alguna vez de que Bill Gates quería hacer una pantalla para congelar el planeta, yo decía, oye, pero qué criminal, porque en Kazajistán hay lugares que tienen menos 45 grados, o en Rusia, en Yakutia, tienen menos 45 grados, y si quieren enfriar el planeta van a matar a esa pobre gente. ¿Cómo es eso? Bueno, yendo al tema, cuando nos dicen qué es incluir una norma de cambio climático, tú dices, sí, perfecto, me parece adecuado porque en realidad es un tema hoy. Ok, el tema es que cómo se concibe las normativas de cambio climático hoy a nivel global es con base a una hegemonía de un sistema financiero hacia las finanzas climáticas, con un sistema de control hacia las actividades económicas con perspectiva climática y una agresión a la propiedad privada y a ejercer las actividades económicas. Y es tan así que nosotros, los chilenos, sin tener eso constitucionalizado, firmamos en la COP26, y búsquenlo para que saquen sus propias conclusiones, como siempre hacemos en este programa, busquen el Acuerdo de Glasgow. El Acuerdo de Glasgow, que firmó Chile el año 2021 en la COP26, establece el compromiso de descarbonizar la economía. Y uno dice, sí, descarbonizar, que centrales a carbono ya no existan. Ya, no es solo eso. Para que escuchen todos, los que tienen auto a diésel, esto no es sembrar terror, sino que es lo que dice la propuesta. Dice que hay que descarbonizar la economía y al 2035 se compromete a eliminar un porcentaje importante de los combustibles fósiles y el diésel, es decir, reducir el uso de los automóviles a diésel. Y ahora la pregunta es, ¿y cómo lo van a hacer? Comprar un auto eléctrico hoy es carísimo y probablemente en el futuro con las mejoras de la tecnología va a ser más barato, más accesible. Perfecto. El problema es que ocurre es que como distorsionan la economía en base a los intereses, lo que hacen es subsidiar a industrias particulares en lo que es un capitalismo de amigotes o el crony capitalism, como le llaman los gringos. Y lo que hacen es perjudicar a una industria que no la hacen competir con la industria verde. Y eso es grave, por supuesto. Otro lado que también me gustaría tocar, Carlos, con respecto a este mismo tema de cambio climático, que he visto que en tus programas también ya lo has tocado en profundidad, pero es que en uno de los articulados se señala que el Estado implementará medidas de mitigación y adaptación. Y con los 3 adjetivos, oportuno, racional y justo, Piñera ante hablaba los así, efectos. ¿te acordás? La Bachelet, Piñera, el lenguaje conocido. Sí, claro. Entonces te dicen, bueno, tienes la agricultura con un porcentaje importante de emisiones, de millones de toneladas de emisiones, y eso obviamente implica tomar medidas frente a estas materias. Y las medidas son las medidas que estamos viendo en el orden occidental. No, aquí no hay que inventar la rueda. Lo están implementando en Europa porque esa es la dirección que se ha tomado. En lo que es Países Bajos, en parte también en España, y eso es lo que se nos viene. Si nosotros tampoco somos inventores de las políticas globales, si las políticas globales se toman en Naciones Unidas, en Bruselas, y que a través de estos intercambios, pactos, alianzas, convenios,
se terminan asesorando para tomar este tipo de políticas en nuestro orden institucional. Entonces, ahí estamos viendo cómo también los medios de comunicación contribuyen a generar este clima a favor de ir restringiendo las actividades económicas. Ya hay noticias que señalan, por ejemplo, que hay deudas ambientales de la agricultura en Latinoamérica, donde hay una emisión importante de gas metano, de las vacas, de la agricultura, una importante intervención también sobre los mares por parte de la industria del salmón, etcétera. Entonces, vamos viendo que se abre un espectro para la agresión a la propiedad privada en nuestro país muy relevante con este texto, y no basta solo mirar desde el punto de vista jurídico lo que dice la norma, porque ya sabemos también cómo son los jueces en la actualidad para sus distintas posiciones dentro del esquema judicial chileno, sino que también tenemos que tener una mirada global geopolítica del texto. Y en ese sentido, todos los argumentos que vimos acá dentro de este programa, que obviamente es para analizar mucho más en profundidad, van en la línea de abrir pequeñas puertas a este tipo de políticas y proyectos que al final lo que hacen es agredir la libertad y constreñir el sistema de propiedad privada. Y cerrarte con este punto, que yo creo que dentro de los distintos análisis que han hecho principalmente abogados, que son los que más han tenido trabajo ahora con el tema constitucional. Ahora todo el mundo es constitucionalista, no sé si te has dado cuenta. Así he visto. Sí. Yo lo que quería decir es que yo lo que veo en el texto, como a modo de resumen, es que según mis cálculos, si es que se crean esos 10 nuevos servicios públicos y consideramos que son nuevos servicios, hay algunos que uno puede ver que probablemente son como un upgrade de un servicio que ya existe. Pero si consideramos que son 10 servicios nuevos que se crean, tenemos alrededor de 1,7% del Producto Interno que vamos a tener que pagar para esos nuevos servicios por año. Eso implica, obviamente, pedir deuda a los caballeros que ya sabemos quiénes son. Y eso Y más implica carga impositiva para las personas, claro. Más carga impositiva, sin contar los derechos sociales. Estoy hablando 1,7% de puntos del PIB por 10 servicios nuevos. Solo por esos 10 servicios. Y que equivalen a más de 1.600 millones de dólares. Entonces la pregunta es, ¿estamos dispuestos con el escenario actual que tenemos, con la economía actual que tenemos, con los niveles de desempleo actuales que tenemos, a poder financiar ese tipo de actividades? Yo creo que no. Y ahí podemos tener miles más de razones para poder ver las deficiencias del documento que tenemos actualmente, y más aún una cosa que yo considero gravísima, sin ser abogado por supuesto, que es el tema de que esto es una hoja en blanco, es decir, la jurisprudencia que tiene la Constitución actual, estos 40 años, con fallos de distinta índole, positivos, negativos, etcétera, han creado un cuerpo legal importante para poder ampararse en que no te violen los derechos ni las libertades fundamentales, con obviamente ciertas problemáticas que ocurren en todo país y nada es perfecto, pero hay mucho riesgo en esta materia. Yo creo que por la misma razón que te señalaba anteriormente dentro del programa, yo no puedo estar a favor de un cambio constitucional. No estoy dispuesto a entregar y sacrificar la libertad de mis hijos futuros y de mi familia. Bueno, reclaro la explicación de Andrés, sus motivos para votar en contra, en este caso, del cambio constitucional. Te quiero agradecer, Andrés, por haber estado aquí en el programa, por todos los aportes que has hecho aquí en el canal con tu análisis. Tan agradable, tan ordenado, Andrés. Un caballero además, y lo pueden encontrar ¿dónde? En el canal. Vayan y suscríbanse ahora si quieren saber más, porque él está sacando varios programas, tiene sus libros, todo, así que si quieren saber más de las actividades que hace él, también lo pueden encontrar en el canal Perspectiva Austral. Busquen Perspectiva Austral en YouTube y lo van a poder encontrar ahí a Andrés
Barrientos. Es un canal de reflexión, análisis y temáticas de interés global en general, regional también. Así que muchísimas gracias, Andrés, por haber participado hoy día aquí en el programa. ¿Y qué te parece si nos vamos con un nuevo video de la campaña de El En Contra? Perfecto. Bueno, muchas gracias, Carlos, nuevamente por la conversación. Bueno, para hablar del texto constitucional completo, eso es para un programa completo, Sí. ya queda poco tiempo también. Entonces, bueno, invito a los que siguen este canal a seguirse informando sobre las materias que nos competen, pero no solo quedarnos en lo que nos ocurre aquí a nivel nacional con lo que nos muestra la prensa día a día, sino que también estar al tanto de lo que está ocurriendo en el mundo, porque estar al tanto de lo que ocurre en el mundo nos abre un mundo de posibilidades de innovación, de emprender, de crear y también de activar esta alarma cuando vemos que están tratando de controlarnos, de agredir nuestras libertades fundamentales, entre otros. Así que, bueno, nos vemos, Carlos, y estamos conversando muy pronto. Y ahora pasamos a escuchar el audio que El me video, comentabas. sí, es un video que les voy a presentar hoy día. Bueno, nos vemos en un próximo programa. Chao, Andrés. Esto ha sido el podcast Ya, pues, de Contracultura. Chao, chao. chao, chao. Es hora de que los chilenos nos unamos como patriotas. Nos levantemos, dejemos nuestras diferencias de lado y defendamos juntos a nuestro país, nuestra libertad, nuestra seguridad, nuestros derechos, nuestra historia y nuestro futuro. Por eso, la próxima batalla política es votar en contra de este proyecto de constitución en diciembre, votar en contra de este fraude político, votar en contra de la destrucción de Chile. Chile y los chilenos podemos vencer. Para eso debemos movilizarnos hoy y actuar ahora. Los patriotas no nos quedaremos pasivos escuchando las mentiras de los que están destruyendo nuestro país. Con creciente confianza defenderemos nuestro Chile y lucharemos hasta el final. Unidos venceremos, conquistaremos nuestra libertad y el futuro para nuestras familias. Chile vencerá. ¡Viva Chile! Por eso, vota en contra. www.diciembreencontra.cl